Estamos de regreso a las 8:45, nos acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y en este segmento vamos a conversar con José Raúl González Merlo sobre las iniciativas de ley que presentó el Partido Patriota en el Congreso de la República, que entiendo algunas de estas ya tienen un tiempo de estar en el proceso y ya se encuentran en comisiones y si no me equivoco, más de una ya tiene hasta la aprobación de la comisión. Pero para más detalles de lo que nos viene, que dicen que es para incentivar la competitividad y el empleo, nos va a hablar José Raúl. José, muy buenas noches. Gracias. Bienvenidos con nosotros. Buenas noches, a las 8:45. La primera pregunta, ¿necesita la competitividad de leyes que la motiven? Bueno, pues, estrictamente hablando, no. La verdad es que lo que necesita la competitividad es que le quiten los obstáculos para que se pueda desempeñar plenamente. Una de las 5 leyes que fueron presentadas me llama a mí particularmente la atención porque creo que es quizá, y una segunda también, que es la que quisiera comentar esta noche contigo y con Jorge, es por ejemplo el hecho de que la ley permita que se pueda contratar a las personas por hora. A mí me parece increíble que en Guatemala sea prácticamente un delito contratar a una persona por hora. Sin embargo, estaba en nuestro ordenamiento jurídico prohibido. Claro, porque ahorita esa ley no ha sido aprobada todavía. Lo cual creo yo que sería muy beneficioso porque dejaría de criminalizar una actividad que es a todas luces legítima, que es prácticamente que tú y yo contratemos que pueda realizar determinada tarea en tu casa o en tu oficina y que si esa tarea me tome 3 horas, tú me pagues por hora, y no como es hoy en día que a puro tubo se debe reconocer una contratación de acuerdo a la jornada que establece la ley, que es de 8 horas diarias, 40 horas por semana, etcétera. Sin embargo, diría yo que en ese caso se debería de aprobar y es mucho más sencillo porque hay un proceso más adelantado, el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue firmado desde 1994 y los líderes sindicales se han opuesto a que se convierta en ley en Guatemala, aduciendo supuestas inconstitucionalidades. Seguramente que se opondrán también a esta otra ley porque más o menos es buscar el mismo objetivo del 175, solo que a través de una ley ordinaria. Pero la realidad es que en Guatemala, de los 14 millones de habitantes que hay, más o menos 6 constituyen lo que se conoce como la población económicamente activa, y de esos 6, poco más de 1 millón están afiliados al ICS, es decir, poco más de 1 millón tienen en realidad posibilidades de estar empleados en el sector formal, en donde pueden gozar por la productividad de las empresas que lo contratan de todas las prestaciones de ley. Quiere decir que hay más de aproximadamente 5 millones de personas que están en la informalidad, que precisamente por los obstáculos que hay a la creación de empleo y o las leyes que, como por ejemplo la ley de salario mínimo, que impide que uno pueda contratar a una persona por menos de 2.400 quetzales al mes, tienen que salirse del sistema, tienen que caer en lo que se conoce como la informalidad, en donde ellos trabajan, porque aquí el 98% de las personas están ocupadas. Claro, solo 1 millón de ellos pueden estar en un empleo, llamémosle formal, y por eso creo que esta ley que permite que las personas hagan o legalice una actividad que ocurre de hecho, me parece que es positivo. No porque vaya a cambiar la realidad de que las personas deseen algunas o no puedan trabajar en una ocupación de tiempo completo, sino que tengan que emplearse por hora, sino porque descriminaliza una actividad que es a todas luces legítima, a pesar de que evidentemente, como tú dices, va a contar con el rechazo del sector sindical, que la verdad es que al sector sindical no le interesa tanto el empleo como conservar los privilegios que como sector tiene. Uno a veces, o sea, cuando tiene conocidos o parientes así que trabajan en Estados Unidos, que se han ido así de mojados, cuando oye las historias resulta que muchos tienen 2 o hasta 3 empleos, ¿verdad? Y entonces pregunta uno y resulta que trabajan así su jornada normal en una fábrica, luego en la noche van a trabajar, qué sé yo, 3, 4 horas en una tienda, y todavía el fin de semana tienen otro trabajo de 4 o 5 horas, y así es precisamente como logran ser muy productivos y mantener a mucha gente aquí en Guatemala. Pero eso es posible precisamente porque pueden tener ese tipo de empleos, que
aquí es ilegal que pudiera, por eso la gente aquí, te aseguro que muchos que lo van a hacer a Estados Unidos podrían hacerlo aquí también, de tener 2, 3 trabajos y todo, pero no lo hacen, o sea, simplemente no existe la posibilidad de hacerlo, por lo menos formalmente. Yo te diría que lo hacen, pero como tú dices, no lo pueden hacer en el sector formal, porque el sector formal, por definición, es el sector que tiene que cumplir con las regulaciones laborales. Y lo puede hacer porque tiene suficiente nivel de inversión de capital para poder pagar, como por ejemplo un salario mínimo de 2.400 quetzales al mes. Eso no lo puede pagar cualquier empresa, sino únicamente aquella empresa que tenga el capital que facilite la productividad de sus empleados para llegar a ganar 2.400. Pero si ustedes alguna vez se quedan trabados en el Aguilar Batres, van a encontrar que en esa trabazón de tráfico hay un montón de achimeros que están vendiendo raquetas, que están vendiendo globos, están vendiendo de todo. Esas personas están ahí porque ninguna otra empresa les puede dar un trabajo a un factor de productividad similar con el que él tenga. Que si él no puede generar 2.400 quetzales como mínimo de riqueza, él no va a poder emplearse nunca en el sector formal. Pero yo les quisiera preguntar si esas personas no aspirarían a poder ganar tal vez 2.300, 2.200, y probablemente le digan que sí, pero eso hoy en día está prohibido en Guatemala porque nadie puede pagar menos del salario mínimo. Por eso es que estos obstáculos, por absurdos que nos parezcan, si finalmente es aprobada la ley y se permite pagar legalmente un salario por hora, creo que va a ser un avance importante, porque me parece absurdo criminalizar una actividad legítima como es trabajar honradamente. Ahora, en el caso del Partido Patriota, y no solo ellos, sino pensaría yo que todos los políticos en Guatemala nos han acostumbrado a que nos ponen una de cal y 3.000 de arena, que terminan con esas 3.000 de arena acabando con lo positivo que hubiera hecho lo único bueno que venía, o uno, dos, tres cosas buenas que venían en las propuestas. Repito, este tema de respetar la libertad del empleado y del empleador, de decidir el primero cuántas horas quiere trabajar y a qué precio va a trabajar, y el segundo a decidir qué empleos necesita y realmente en cuánto tiempo se puede llevar el trabajo que un determinado puesto se necesita en un determinado puesto para conseguir el objetivo, que se les deje libre. Es cuestión de respetar la libertad de los ciudadanos en Guatemala. Pero ¿qué más? Bueno, como decía, eso es más fácil que avance con el convenio 175 de la OIT. ¿Qué excusa van a dar los sindicalistas si es de la OIT? Es que lo que hay que hacer es hacerlo público para que se enteren aquellos que están en sindicatos lo que los líderes de sus sindicatos hacen, que los están fregando. Sí, no están fregando tanto a los que pertenecen a un sindicato, porque esas personas por definición ya tienen un empleo, sino están fregando a las personas que no tienen un empleo en el sector formal y que con este tipo de obstáculos se hace más difícil que obtengan un empleo en el sector formal. Afortunadamente